Mi nombre es Areli, yo y mi esposo somos los pastores de jóvenes aquí en la iglesia, por si alguien no nos conocía. Y hoy yo tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y este día es un día muy especial. Esta palabra es una palabra muy especial porque hoy se conoce como el día de Pentecostés. Hoy es el día Pentecostés y es algo muy importante para la iglesia global, porque hoy recordamos, reflexionamos sobre la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y otros seguidores en Jerusalén, como se describe en la Biblia en el libro de Hechos. Estos eventos se consideran como el nacimiento de la iglesia primitiva y marcó el inicio de la misión de la iglesia para el mundo y en el mundo. Entonces vamos a decir que hoy, el día de Pentecostés, es como el cumpleaños de la iglesia global, es el cumpleaños de la iglesia. Y acompañado con este tema, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema llenos de poder. Llenos de poder, llenos de poder. Desde la muerte y la resurrección de Jesús, después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús pasó 40 días con sus seguidores aquí en la tierra. Después de estos 40 días llegó el día en que Jesús tenía que irse físicamente de la tierra y ascender al cielo. Pero justo antes de irse, Jesús dio unas instrucciones muy especiales a sus seguidores. Y vamos a leer juntos aquí en Hechos, capítulo 1, comenzando con los versículos 4 y 5. Dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, y aquí habla Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que Él les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí Jesús les deja estas instrucciones, les deja esta promesa. Y si usted sigue leyendo, va a ver que los seguidores de Jesús que se encontraban en ese lugar empezaron a preguntarle a Jesús si había llegado el tiempo para que Jesús libere y restaure a Israel como los profetas lo habían profetizado. Recuerde, ellos pensaban que esta restauración para Israel, para su nación, sería de forma militar o política. Pero aquí Jesús, en vez de decirles lo que ellos esperaban escuchar, en vez de hablarles de la condición de su país, Jesús aquí empieza a hablar sobre ellos. Aquí Jesús empieza a hablar sobre ellos y la misión que ellos tenían que cumplir aquí en la tierra. Y dice Hechos 1, 8 al 9: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Recibirán poder. Ellos estaban tan acostumbrados ya por 3 años a tener a Jesús, a tener a su maestro cerca. Ellos estaban acostumbrados a ver sus milagros y escuchar sus enseñanzas directamente de parte de Jesús. Pero ahora que Jesús no iba a estar con ellos físicamente, ahora era el turno de sus seguidores poner en práctica todo lo que Jesús les había demostrado. Ahora ellos iban a hacer lo que Dios iba a usar para demostrar su gloria y compartir su evangelio alrededor del mundo. Ellos, ahora, en vez de ser estudiantes, ahora ellos mismos iban a tener que poner lo que habían escuchado en práctica. Pero Dios no los iba a dejar solos. Dios no los iba a dejar huérfanos. Vendría el Espíritu Santo a llenarlos, a empoderarlos para poder cumplir esta misión.
el Espíritu Santo se iba a convertir en su amigo cercano para ver la gloria de Dios demostrada en sus vidas y a su alrededor. Entonces los creyentes se quedaron en Jerusalén a esperar esta promesa, y luego llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés era un día festivo que ocurría 50 días después de la Pascua. Entonces, para este día festivo, judíos de todas partes, de todas regiones, de diferentes países viajaban a Jerusalén para juntos festejar este día de Pentecostés. Y dice esto en Hechos 2, 1 al 6, dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcentrados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. El Espíritu Santo vino en fuego con viento y descendió sobre unos 120 seguidores de Jesús en ese aposento alto ese día. El Espíritu Santo había llegado. Pero sabes, esta promesa del Espíritu Santo no solamente era para esos 120 en ese aposento alto. Ese mismo Espíritu que llenó ese aposento alto es el mismo Espíritu que nos llena a nosotros el día de hoy. Ese mismo Espíritu que llegó con fuego, que llegó con viento, es el que nos puede llenar y nos sigue dando poder el día de hoy. Esta promesa es para nosotros. Esta promesa es para ti. Dice Hechos 1:8, lo leo otra vez. Pero recibirán poder. Digan poder. Otra vez con más poder. Poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esta palabra poder es la palabra griega que es dunamis. Diga dunamis. Poder es la palabra griega de dunamis. Y dunamis significa poder, fuerza y habilidad. Dunamis significa poder, fuerza y habilidad. Esta palabra se usa unas 120 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra se usa para referirse tanto al poder físico también como el poder espiritual, incluyendo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esta palabra dunamis es la raíz de la palabra como dinamita. Este poder, esta fuerza, esta habilidad. ¿Qué nos dice esto? Que no vivimos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. No vivimos esta vida con nuestro propio poder. No vivimos esta vida con nuestra propia habilidad. Es la capacidad de Dios la que nos capacita para lograr cualquier cosa valiosa, porque separados de Él no podemos hacer nada. Es su fuerza, es su poder, es su dunamis la que nos hace vencedores. Dunamis, poder, es parte de la naturaleza de Dios. Y al igual nosotros tenemos acceso a ese dunamis, tenemos acceso a ese poder a través del Espíritu Santo. Dunamis, poder, está disponible para nosotros el día de hoy. Tú tienes un amigo a tu alcance. Tú tienes al Espíritu Santo que quiere empoderarte, quiere llenarte si tú le das la bienvenida. Recibirás poder, recibirás dunamis cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti. Y esta mañana vamos a hablar un poco más sobre ese poder. ¿Qué es este poder? ¿Qué hace este poder en nosotros? ¿Qué es? Número 1,
Este poder es un poder que habita en mí. Un poder que habita en mí. Poder que habita en mí. ¿Sabe? Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, este pecado rompió la comunión que la humanidad fue creada a tener con la presencia de Dios. Entonces, después de esto, en el Antiguo Testamento, Dios ahora demostraba su poderosa presencia. Dios demostraba su dunamis en momentos particulares. En el Antiguo Testamento, como en Éxodo 3, se ve como la presencia de Dios llama a Moisés desde una zarza ardiente. Y de allí, de esa zarza ardiente, Dios, la presencia de Dios, el fuego de Dios viene y le da indicaciones a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Después, en el desierto, la presencia de Dios llega al monte Sinaí, como se encuentra en Éxodo 19. Y aquí en esta montaña la presencia de Dios desciende y Dios habla con Moisés. La presencia de Dios aquí se describe de una forma extraordinaria sobre esta montaña, con truenos, con rayos y con fuego. Ahí Dios renueva su pacto con Israel y les da los 10 mandamientos. Poco después construyeron el templo de Dios en Éxodo 40. La presencia de Dios llegó al tabernáculo como una columna de fuego y llenó el templo. La presencia de Dios. La presencia de Dios ahora vino a habitar entre ellos y sirvió este fuego, esta presencia, como una guía para los israelitas en el desierto. En Primera de Reyes se ve como Elías, él construye un altar y él ora, él clama por fuego desde el cielo, y la presencia de Dios, el fuego de Dios viene a consumir ese altar. Ahora, en Hechos 2, nos encontramos con este grupo de 120 individuos reunidos en ese aposento alto en Jerusalén, y unas lenguas de fuego, o hasta se podría decir unas columnas de fuego pequeñas, vinieron a reposar sobre cada uno de ellos. ¿Qué significa esto? Aquí este libro de Hechos está enfatizando que estas lenguas que vinieron a reposar sobre los creyentes en ese aposento alto era la presencia de Dios. La misma presencia que estuvo con Moisés en esa zarza ardiente. La misma presencia que inundó esa montaña con estruendos, con rayos, con fuego. Esa misma presencia que llenó el tabernáculo con una columna de fuego. Esa misma presencia que descendió desde el cielo a ese altar cuando Elías clamó a él. Ese mismo fuego, ese mismo poder ahora reposaba sobre cada creyente en ese aposento alto. Era el mismo fuego, era la misma presencia. Ahora ese fuego, ahora esa presencia venía a tomar residencia en un nuevo templo. En un nuevo templo que era el pueblo de Dios, su gente. Ese fuego ya no estaba limitado a un lugar. Ese fuego ya no estaba limitado a solamente una ocurrencia. Ese fuego, esa presencia de Dios no estaba limitado solamente a una persona, a un momento. Ese fuego ahora vino a habitar y reposar sobre cada creyente en ese día. La presencia de Dios tomó residencia en este nuevo templo que era su pueblo. La presencia de Dios viene a reposar sobre nosotros como templos de Dios. Nosotros, cada uno de nosotros somos templos de Dios. Dice 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y les fue dado por Dios? Nosotros todos aquí en este lugar somos templos de Dios. Y como templos de Dios, la presencia de Dios habita en nosotros. Habita en nosotros. La presencia de Dios no está en un lugar lejano.
La presencia de Dios está en nosotros. Hay un poder, hay un dunamis que habita en nosotros. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú tienes acceso a ese poder. Tú ahora tienes acceso a ese dunamis como un seguidor de Jesús. El Espíritu Santo viene a reposar sobre ti. Ese mismo fuego que estuvo con Moisés, ese mismo fuego que estuvo con Elías, ese mismo fuego habita en ti. Y aún si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, aunque lo debemos de buscar, aunque lo debemos de anhelar, aunque lo debemos de algo que debemos de nosotros, cada creyente, buscar, aunque quizás no seamos bautizados con el Espíritu Santo, en el momento de la salvación nosotros tenemos acceso a la guianza del Espíritu Santo, a la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ya con cada creyente. No es exclusivo. No es exclusivo. Dice Joel 2, 28 al 29. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. No hay excepción, iglesia. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso al poder, al dunamis de Dios. Los días que Joel había profetizado habían llegado ese día en Pentecostés. Estos días están aquí. Estos días han llegado. Su Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Y ese mismo fuego, ese mismo poder, ese mismo dunamis habita en mí, habita en ti el día de hoy. Habita en nosotros. Pero sabes, hay que cultivar una relación con Él. Hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo viene a tomar residencia en nosotros. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros cultivando relación con el Espíritu Santo? Él viene a tomar residencia en nosotros. Pero ¿estamos nosotros cultivando una relación con el Espíritu Santo? Hay mucha gente que el Espíritu Santo quizás les ha hablado. Quizás han sentido una convicción en sus corazones. Quizás sienten que el Espíritu Santo los está guiando hacia una dirección. Quizás sientes que el Espíritu Santo te está indicando algo, pero si somos honestos, muchas de las veces lo ignoramos por querer hacer lo que nosotros queremos. Si el Espíritu Santo tiene residencia en ti, pero tú tienes una relación con Él, ¿o lo estás ignorando? Sería como tener a un amigo viviendo contigo en tu casa. Un amigo viviendo contigo en tu casa, pero nunca platicas con él, nunca hablas con él, nunca pasas tiempo con él, nunca acudes a sus consejos, nunca lo escuchas. Sí, el poder habita en ti, sí, el dunamis está en ti, pero hay que cultivar una relación con Dios, con el Espíritu Santo que tiene ese poder, que da ese poder. Entonces, no lo menosprecies. Hay un poder que habita en ti, hay un dunamis que habita en ti. Cultiva tu relación con el Espíritu Santo, porque ya vive dentro de ti. Número 2, estamos llenos con poder para vivir en santidad. Llenos para vivir en santidad, llenos con poder para vivir en santidad. Sabe, dentro de este grupo de creyentes que fueron bautizados en este día de Pentecostés con este fuego, dentro de este grupo de 120 se encontraba el apóstol Pedro. ¿Quién era Pedro? Si tú lees los evangelios, tú te vas a dar cuenta que Pedro no tenía la mejor reputación. Pedro, si lees sobre él en los evangelios, verás que aunque él era un discípulo de Dios, aunque él era un escogido de parte de Dios, te vas a encontrar que él tenía un mal temperamento. Era enojón,
se enojaba por todo, se peleaba con cualquiera, le cortó hasta una oreja a un hombre. Era un hombre que dudaba, un hombre que desafiaba las reglas, e incluso fue un hombre que negó de conocer a Jesús, que 3 veces negó ser amigo de Jesús. Pedro era un hombre imperfecto, un hombre pecador, era humano así como nosotros. Pero sabes, ahora después de que Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo, ahora Pedro se ve diferente. Hechos 2, 14 al 17 dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 discípulos y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es que lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijos profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Aquí, si usted sigue leyendo, usted va a ver que Pedro empezó a predicarle a toda esta gente que se encontraba reunida en Jerusalén durante este día de Pentecostés. Él empezó a predicarles y más de 3,000 personas ese día vinieron a los pies de Cristo. En ese día Pedro predicó y más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Pedro, el que antes era un corajudo, el que antes era desafiante, ahora que el Espíritu Santo, ahora que el fuego de Dios vino a llenar su vida, Pedro se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios y miles fueron salvos por él. Pedro nunca volvió a ser el mismo. Sabía ahora lo que era correcto, sabía ahora cuál era su misión y ahora contaba con la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir en santidad. Sabes, la evidencia de que realmente estamos cultivando una relación con el Espíritu Santo de Dios es cuando estamos viviendo vidas íntegras y persiguiendo la santidad. La evidencia que somos llenos del dunamis, del poder de Dios, es cuando vivimos vidas íntegras, justas y santas delante de Dios. La llenura del poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo solamente tiene significancia, solamente es significativo, solamente es importante, solamente vale algo si vivimos vidas agradables ante Dios. Solamente tiene significativo si vivimos vidas agradables ante Dios. El ser lleno del poder de Dios, el ser lleno del dunamis de Dios nos empuja a la santidad. Espíritu Santo, santo es parte de su nombre. Santo es parte de su nombre. Él requiere santidad de parte de nosotros. ¿Sabes? Jesús le habla a un grupo de líderes religiosos conocidos como los saduceos. Y Jesús le dice esto a estos líderes religiosos. Mateo 22, 29 le dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder, no conocen el dunamis de Dios. Aquí esta palabra poder es la misma palabra que se ve en Hechos 1:8. La misma palabra, dunamis. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Estos líderes religiosos quizás nunca faltaban a la iglesia. Estaban en cada servicio los domingos. Servían en un equipo quizás. Se venían a las reuniones de oración entre semana. Venían al culto familiar. Venían a ayudar cuando había un evento. Estos líderes religiosos, esos saduceos, ellos estaban involucrados en
la vida de la iglesia nunca faltaban, ellos siempre iban al templo, pero en lo secreto, en su corazón, en su mente, no eran transformados. Sus actitudes, sus hábitos no eran transformados porque no tenían una relación con el dunamis de Dios. No conocían el poder de Dios. Que no seamos como estos líderes religiosos. Que Dios nos perdone si hemos sido como estos líderes religiosos. Cuando tú realmente has tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, te llevará a cambiar tus modos, te llevará a cambiar tus hábitos, te llevará a cambiar tu forma de pensar, te llevará a cambiar tus actitudes, te llevará a la santidad. Gálatas 5, 22 al 23 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Esto es lo que la presencia de Dios busca hacer en nosotros. Esto es lo que el poder, esto es lo que el dunamis de Dios busca hacer en nosotros. Cambiarnos, crear este fruto en nuestras vidas. No solo busques un momento aquí en el altar, pero sin un cambio allá afuera. No solamente busques un momento aquí en el altar donde tú llores y derramas tu corazón ante Dios, pero no se da un cambio allá afuera. Los momentos aquí en el altar, si no hay un cambio allá afuera, no vale nada. Lo que realmente marca una diferencia es cuando llevamos los momentos que tenemos un encuentro con Dios, con su presencia, y dejamos que esos momentos cambien nuestras vidas entre semana. No busques solamente un momento aquí en el altar. Sí, nos gusta llorar, sí, nos gusta usar bastantes Kleenex, nos gusta hacer todo esto y derramar nuestro corazón ante Dios, y Dios nos llena y Dios nos empodera y Dios habla a nuestras vidas, pero si no hay un cambio allá afuera, no es por nada. Que esto cambie en nuestras vidas, no solamente aquí en la iglesia, pero en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas diarias. No solo busques un momento en el altar, sino un cambio. Deja que estos momentos con la presencia de Dios, que estos momentos en el altar cambien tu vida fuera de estas paredes. Porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Dice Hebreos 12, 14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Porque los que no son santos no verán al Señor. Los que no son santos no verán al Señor. Es simple así. ¿Por qué piensas que en el Antiguo Testamento, cuando alguien entraba al tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el dunamis de Dios, cuando alguien entraba al tabernáculo en el Antiguo Testamento, y si esa persona venía ante la presencia de Dios y no era limpio, y no era íntegro, y no era justo, y no era santo, no vivía una vida agradable delante de Dios, caían muertos. Caían muertos. Porque la presencia de Dios nos empuja a la santidad, nos requiere santidad de parte de nosotros. Ahora, no estoy diciendo que usted va a caer muerto si viene aquí a este lugar y está mal delante de Dios. Pero lo que le quiero decir es que no podemos jugar con la presencia de Dios. No se puede jugar con el dunamis de Dios. No se puede solamente fingir recibir el poder de Dios. Sí, es hermoso ser lleno con el poder del Espíritu Santo, y sí debemos de buscarlo, pero también implica una responsabilidad de nuestra parte
dejar que ese dunamis, dejar que ese poder nos purifique, dejar que ese poder, que ese dunamis nos haga santos, requiere santidad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, nos da la fuerza para poder vivir esas vidas santas. No estamos solos, no estamos solos. Tú puedes vivir una vida santa porque tú tienes el poder de Dios en ti. No seas flojo, no ignores su convicción, no ignores sus indicaciones. Esfuérzate, esfuérzate. No ignores la convicción del Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo una convicción de parte de Dios, eso no es condenación. La convicción no la ignores, abraza la convicción, porque la convicción no viene a culparte. La convicción te viene a hacerte mejor. La convicción te viene a hacerte santo. La convicción viene a hacerte una persona agradable ante los ojos de Dios. Escucha la convicción del Espíritu Santo, porque eso te va a guiar a la santidad. Eso te hará mejor. Tú tienes acceso a un poder, tú tienes acceso a un dunamis que nos guía, que nos ayuda para poder vivir vidas santas, íntegras y agradables ante Dios. No estás solo, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Dios nos está desafiando a hacerlo. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él viene a empoderarnos a vivir en santidad. Poder para vivir en santidad. Número 3. También somos llenos con poder para compartir el Evangelio. Un poder para compartir el Evangelio. Poder para compartir el Evangelio. Dice Hechos 2, 40 al 41, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿Sabe? Cuando Pedro empezó a predicar a la gente de Jerusalén, no era solamente un grupito de personas. Estamos hablando que gente de diferentes regiones, gente de diferentes países, vinieron a Jerusalén para celebrar este día de Pentecostés. No era solamente un grupito de personas, eran miles de personas que estaban en Jerusalén para esta celebración. Me imagino que frente de tanta gente, ¿cómo no le van a dar unos nervios a Pedro? Y esto fue su primer sermón. El primer sermón de Pedro, y es frente a miles de gentes. Me imagino que quizás era un poco aterrador para Pedro, quizás dar su primer sermón de esta forma en frente de tanta gente. Pero recuerden, Pedro ya no estaba solo. Pedro ya estaba lleno con el poder del Espíritu Santo. Pedro no predicaba con sus propias fuerzas. Pedro ahora era una persona diferente. El Espíritu Santo había venido a llenar la vida de Pedro y ya no era el mismo. Y el Espíritu Santo le dio el poder para poder compartir las buenas nuevas de Jesús a miles de personas ese día. Y más de 3,000 entregaron su vida a Cristo. Sabes, a veces pensamos que eso de compartir el Evangelio, de eso de platicar con otros sobre el mensaje de Jesús, que eso solamente es para aquellos que tienen el don de platicar, o solamente para aquellos que son extrovertidos, los que fácilmente tienen la capacidad de acercarse a gente y hablar con gente, hacer conversación para poder compartir el Evangelio. Pero sabes, no es así. No es así. Dios le da esta instrucción a sus discípulos en Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Este mandato no solamente fue para los discípulos de ese tiempo. Este mandato es para cada discípulo de Dios de todos los tiempos. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Entonces nosotros ahora, más de 2000 años después, nosotros ahora como seguidores de Cristo, también nosotros somos parte de esta misión, y no es opcional. No es opcional. Jesús no dijo, vayan si les da la ganas. Jesús no dijo, vayan si es que pueden platicar y tienen las palabras. Jesús no dijo, vayan si son extrovertidos. Jesús no dijo, solamente vayan si quieren. No, Él dijo, vayan, punto, vayan. Vayan, es para todos, no importa si son tímidos o no, es un mandato para todos. Y sí, a veces se puede sentir quizás un poco incómodo, o nos puede dar un poco de temor quizás compartir el evangelio con alguien. Pero recuerda esto, iglesia, no estás solo. No estás solo. Hay un poder en ti, hay un dunamis en ti. Tienes a tu amigo el Espíritu Santo en ti. No estás solo. El Espíritu Santo nos empodera, así como lo hizo con Pedro, para poder compartir las buenas nuevas de Jesús. Para eso fue dado el poder. Para eso fue dado el poder. Él te da las palabras, Él te da las indicaciones. El poder está en ti. Para eso fue dado el poder. Esa es la misión. Esa era la misión. Leo otra vez Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. El poder fue dado con la intención de ser testigos de Dios. El poder está conectado con ser testigos. No podemos decir tener el poder si no somos testigos. Y no podemos ser testigos sin el poder. Están conectados. Esta era la misión. Esta es la misión. Entonces hay que ser valiente. Hay que ser audaz, no hay que escondernos. Tú eres parte de la misión de Dios hoy. Tú tienes acceso al poder, tú tienes acceso al dunamis. No estás solo. Es tiempo de ser los testigos que Dios nos ha llamado a ser. Y esta palabra que se usa en Hechos 1:8 para la palabra testigos viene de la palabra griega que es martis. Y de esta palabra es donde también agarramos la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Un mártir es una persona que muere por una causa. Entonces, como testigos de Dios, ¿qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos da el poder para poder compartir las buenas nuevas aún hasta la muerte. Estamos llenos de tanto poder que podemos nosotros tener la valentía para poder compartir el evangelio aún hasta la muerte. Como testigos de Dios, los creyentes deben ir y compartir el evangelio a todas las personas, a pesar de los obstáculos, a pesar del clima político, a pesar del costo. ¿Y cómo es esto posible? Porque recibirán poder. Porque recibirán dunamis cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Es resultado de la llenura del Espíritu Santo. Pedro, al igual que muchos otros discípulos de Cristo de ese tiempo, sufrieron por compartir el evangelio. Sufrieron por compartir las buenas nuevas de Cristo. Y casi todos murieron por ello. Pedro murió por ello. Pedro
fue ese testigo, pero también Pedro fue lleno de poder. Ahora no estoy diciendo que vamos a tener que todos morir por la causa de Cristo. Tenemos nosotros el privilegio de estar en un país donde podemos abiertamente, con libertad, buscar de Dios y buscar su presencia y compartir las buenas nuevas de Jesús. Pero a la misma vez hay gente en nuestros tiempos, en otros países, que no tienen ese privilegio, que no tienen esa oportunidad. Gente que tiene que esconderse, y muchos hasta mueren. Pero a nosotros nos da pena que en el trabajo sepan que somos cristianos. Pero a nosotros nos da pena que en las redes sociales publiquemos algo en la iglesia. Pero a nosotros nos da pena que un compañero en la escuela sepa que somos cristianos. Nos da pena acercarnos a alguien que está sufriendo y compartirles las buenas nuevas. Si nos ponemos a pensar, nosotros aquí lo tenemos fácil. No tenemos excusa. No tenemos excusa. Tenemos el poder en nosotros, iglesia. Tenemos el poder en nosotros. No temas. No temas. Comparte las buenas nuevas de Jesús. Cumple tu misión como testigo. Dice Isaías 44:8. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes hace mucho tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Nosotros somos sus testigos. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la esperanza que muchos buscan. Nosotros tenemos a esta roca. No hay que tener miedo. No dejes que el temor ni la intimidación, no dejes que te detenga de ser un testigo para Cristo. El poder, el dunamis está en ti para poder lograrlo. El Espíritu te dará las palabras cuando tú piensas que no las tienes. El Espíritu Santo te dará la fuerza cuando tú piensas que no las tienes. Hay gente a tu alrededor que necesita escuchar del poder de Dios. Hay gente alrededor que también necesita ser lleno del dunamis de Dios. Y hay gente que solamente tú puedes alcanzar. Yo no puedo ir a tu trabajo. Yo no puedo ir a tu escuela. Yo no puedo ir a tus reuniones familiares. Hay gente que solamente tú tienes acceso para poder alcanzarlos. Hay que ser testigos. Hay que ser testigos de Dios con nuestras palabras, pero aún con nuestras acciones. Aún con la forma en que nosotros vivimos, podemos también ser un testimonio grande del poder de Dios. Dice Mateo 5:14-16, ustedes son la luz del mundo, dice Jesús. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Nosotros somos esa luz. Nosotros tenemos ese fuego. Nosotros somos esa luz que puede traer esperanza a los que lo necesitan. Para esto fue dado el poder. No dejes que tu temor te controle. Sé la luz de Cristo que este mundo necesita. Sé la luz de Cristo que los que te rodean necesitan. Tú eres lleno de poder. Tú eres lleno de dunamis para poder compartir el evangelio de Cristo. Y número 4, también somos llenos de poder. Poder para experimentar milagros. Poder para experimentar milagros. Si tú sigues leyendo en Hechos 5, la Biblia dice que tras la venida del Espíritu Santo, los creyentes, los seguidores empezaron a experimentar toda clase de milagros y ver toda clase de milagros, y que Dios los estaba usando a ellos para realizarlos. Cuando antes estaban acostumbrados a tener a Jesús físicamente a su lado cuando un milagro sucedía,
Pero ahora llenos del poder del Espíritu Santo, ahora ellos mismos se convirtieron en los portadores del poder, del dunamis de Dios que habitaba en ellos. Ahora ellos eran los portadores de la gloria, del milagro de Dios. Y dice Hechos 5, 15 al 16: como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. El poder de Dios, el dunamis de Dios empezó a hacer milagros a través de sus vidas. Hasta la sombra de Pedro hizo milagros. Así como Jesús vino y realizó toda clase de milagros, los discípulos, Pedro, ahora ellos hacían lo mismo por el poder, por el dunamis del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? Ese mismo Espíritu, ese mismo poder, ese mismo dunamis sigue haciendo maravillas con nosotros el día de hoy. El poder de Dios, el dunamis de Dios aún puede hacer milagros con nosotros hoy. El mismo poder que estaba con Pedro, el mismo poder que estaba con Moisés en esa montaña, el mismo poder que estaba con Elías, el mismo poder que estaba con la sombra de Pedro, ese dunamis es el mismo poder que está con nosotros hoy. Es el mismo poder que está con nosotros hoy y hace milagros. Dios puede hacer imposible lo imposible, y Él quiere usarte a ti para ver milagros a tu alrededor. Quizás tú tengas amigos, familiares, conocidos que necesitan de un milagro. Tú, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo en ti, a través del poder, a través del dunamis de Dios en ti, tú tienes el poder de ver los milagros de Dios en tu vida y en de las que te rodean. Tú tienes ese mismo poder. Y es fácil leer de los milagros. Es fácil hablar de los milagros, es fácil escuchar de las experiencias de otros con milagros. Pero la pregunta es, ¿realmente tú lo crees? ¿Realmente crees que tú puedes experimentar milagros de Dios en tu vida y en los que te rodean? ¿Realmente lo crees para ti mismo? ¿Realmente crees que Dios lo puede hacer en ti o a través de ti? Me recuerdo que ya hace más de 10 años estábamos nosotros en un culto de jóvenes normal, habitual. En ese entonces teníamos el culto de jóvenes los jueves. Estábamos un grupo pequeño de jóvenes aquí en la iglesia, nuestro culto normal, habitual, los jueves. Y estábamos a punto de comenzar el tiempo de alabanza y de adoración, cuando uno de nuestros jóvenes trajo a un amigo nuevo. Pero este amigo no caminaba. Este amigo lo trajo a su otro amigo en brazos y lo sentó en la parte de enfrente, porque no podía caminar por su propia cuenta. Este amigo había sufrido un accidente hace años, antes de ese momento, y ese accidente causó que él no podía usar sus piernas y ya no podía caminar. Y me acuerdo que estábamos a punto de comenzar el tiempo de alabanza y adoración, y estaba de visita uno de mis primos, Misa, los que lo conocen. Y me acuerdo que Misa, antes de comenzar, lo vio, me voltea hacia mí y me dice: oye, ¿y qué si sale caminando? Y me acuerdo que yo en ese momento me sonreí, nomás reí, como que
lo ignoré un poco porque dije, ay, un culto de jóvenes un jueves, ¿qué va a suceder? Y no es que yo no creía que Dios lo podía hacer, porque había conocido la palabra, había conocido las historias, había conocido de milagros que hablaban mis papás, que ellos habían experimentado y visto, había escuchado de milagros que mis abuelos, mis tíos habían visto y experimentado con sus propios ojos. Pero yo nunca había experimentado algo así con mis propios ojos. Para no ser la historia tan larga, ese joven que entró sin poder caminar, al final de ese culto de jóvenes estaba corriendo por la iglesia. Dios aún hace milagros hoy, iglesia. Y lo que me impactó tanto a mí no era el milagro en sí, sino era que no había un invitado especial. No había un evangelista que habíamos traído, que es conocido por ministrar y por hacer cosas poderosas. No había alguien que conocíamos con el don de sanidad. No había un invitado especial. No había nada así. Éramos un grupo de jóvenes, un grupo de chavos de 18 años reunidos en este lugar, teniendo un culto normal de jóvenes. Éramos un grupo pequeño de jóvenes. Pero aún así, aunque no había un evangelista conocido, aunque no había quizás alguien que digamos, wow, Dios los usa poderosamente, aún con ese grupo de muchachos de 18 años, éramos un grupo de jóvenes que estaba buscando la presencia de Dios. Y ese día pudimos experimentar el milagro de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios aún hace milagros hoy. Y Dios aún hace milagros con gente ordinaria. Dios aún hace milagros con nosotros y puede hacer milagros con nosotros. Dios puede hacer un milagro a través de tu vida. Lo puede hacer a través de ti. No hay que esperar hasta que venga un invitado especial. No hay que esperar hasta que una cierta persona venga a orar por mí. No hay que esperar hasta venir a un culto. No hay que esperar hasta que una persona en particular, que los pastores, que los líderes vengan a orar por mí. El poder que estuvo con Moisés, el poder que estuvo con Elías, el mismo poder que estuvo con la sombra de Pedro, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que actúa en nosotros hoy. Es el mismo poder que actúa en nosotros hoy. El milagro no se trata de una persona humana. El milagro se encuentra en Dios. El milagro se encuentra en el poder, en el dunamis de Dios. Y como Dios está con nosotros, tenemos acceso a ese poder. Tenemos acceso a esos milagros. Tenemos acceso a ese dunamis. Dice Efesios 3:20. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder. Aquí se encuentra esa misma palabra, dunamis, la misma palabra que se encuentra en Hechos 1:8. Mediante su gran poder, mediante su gran dunamis, que actúa no en un predicador, que actúa no en un evangelista, que actúa no solamente en Pedro, que actúa no solamente en Elías, que actúa no solamente en Moisés, mediante su gran poder que actúa en nosotros. En nosotros. Gente quizás que pensamos que somos ordinarios, su poder,
su dunamis actúa en nosotros. El poder Pentecostés aún es para nosotros hoy. Aún es para nosotros hoy. Y Él puede hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Pueden ponerse sobre sus pies. Sabe, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está en ti. El dunamis está en ti. Ese poder, esa fuerza, esa habilidad está en ti. Y Él quiere hacer cosas grandes en tu vida. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere empoderarte. Pero hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Hay que cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios. No solamente aquí, pero aún cuando nadie nos ve, cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios. El poder de Dios, el dunamis está a tu alcance, está disponible para ti. Tú eres un templo de Dios. Tú eres un templo donde la presencia de Dios ya habita. Tú eres un templo donde el dunamis de Dios ya habita. Si tú eres un seguidor de Cristo, ya está dentro de ti. Ya está dentro de ti, ya está a tu alcance. Ya está ahí. Y Él nos empodera. Quizás estás aquí y quizás tú dices: yo tengo que empezar a cultivar una relación con el Espíritu Santo. Quizás has sido un amigo con el cual vive contigo, pero no hablas con él, no platicas con él, no le escuchas. De hoy en adelante vamos a cultivar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Que no solamente tome residencia, pero que podamos tener relación con Él. Quizás te encuentras aquí y tú dices: tengo que empezar a vivir en santidad. En unos momentos vamos a pasar a este altar y vamos a recibir poderosamente de parte de Dios. Pero si no hace un cambio en tu vida allá afuera, es por nada. Si no hace un cambio en tu vida, en tu forma de pensar, en tus hábitos allá afuera, estos momentos son por nada. Hay que buscar la santidad. Quizás estás aquí y tú dices: yo he tenido temor o he estado tímido en compartir mi fe. Atrévete, esfuérzate a compartir el evangelio con los que te rodean, porque hay gente a tu alrededor que lo necesita. Y quizás estás aquí y dices: yo necesito de un milagro. Yo conozco de alguien que necesita un milagro. Vamos a buscar su poder. Vamos a buscar su dunamis para ver maravillas, para ver milagros a nuestro alrededor. No tener que esperar hasta que alguien más venga, pero a través de nosotros que podamos ser portadores de la gloria y las maravillas de Dios. Tienes un poder que vive en ti. Tienes un poder que te lleva a la santidad. Tienes un poder que te ayuda a compartir las buenas nuevas. Y tienes un poder para poder experimentar milagros de parte de Dios. Dice Pedro 2, segunda de Pedro 1:3. Dice: mediante su divino poder, mediante su divino dunamis, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Dios te ha dado lo que tú necesitas a través del poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado lo que tú necesitas a través de su dunamis.
Y este día, iglesia, si tú vienes y tú dices: quiero más de su presencia, quiero más de ese poder, quiero más de ese espíritu, quiero experimentar sus maravillas, quiero experimentar su gloria, quiero vivir en santidad, quiero yo vivir y poder compartir las buenas nuevas, quiero yo vivir como que la presencia de Dios habita en mí. Vamos a abrir este altar. Pasa a esta parte de enfrente.